Somos las historias que nos contamos, las películas que nos han marcado, las canciones que nos han acompañado, los libros que nos han cambiado. las imágenes que nos han atravesado. Somos nuestros sueños, nuestros recuerdos, nuestros silencios, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Somos los instantes que quedan grabados en nuestra retina. La vida es un collage maravilloso. Explóralo con nosotras en La Vida en 35. Conoces a alguien, te gusta, te acercas a esa persona desde la curiosidad y desde la apertura a crear un vínculo con ella, aunque siempre exista la posibilidad de que a medida que os conozcáis más, lo que veas no te encaje en lo que quieres o en lo que necesitas en una relación. Pero de nuevo, sí, viendo dónde te lleva. Y tomas el riesgo de amar, de resultar herida, decepcionada, pero lo haces con el corazón abierto. ¿Qué te encuentras al otro lado? A veces alguien que desaparece tras varias citas fantásticas, al menos en apariencia, sin dar explicación, o alguien que al mismo tiempo está conociendo a varias personas y estás, sin saberlo, en una especie de concurso en el que las participantes, todas muy parecidas, ligeramente diferentes, están siendo juzgadas como candidatas a un puesto de pareja oficial. También puede ocurrir que un día tengas una discusión, un desencuentro, un malentendido, una diferencia y te diga que hasta aquí, que quiere una vida fácil y sin dramas. ¿Qué drama?, preguntas tú al aire, porque tu interlocutor ya te ha bloqueado, impidiendo así el drama, pero también ver de frente las consecuencias de sus actos, la emocionalidad tras las palabras. En los tiempos del ghosting, del icing, del breadcrumbing, del benching, es decir, de las 1000 etiquetas para dar nombre a la precariedad emocional, nos apropiamos de términos de economía para hablar de amor. Y es que a menudo no nos renta, no nos compensa la inversión que hacemos, porque conocer a alguien, vincularse, efectivamente, sea de manera sexual, amorosa, como queramos decirlo, puede ser muy costoso. Te puede dañar la autoestima, puede tocarte heridas del pasado, reavivar, reactivar traumas que ya tenías medio olvidados. Sí, vincularse es un riesgo, siempre lo fue, quizá hoy un poco más. ¿Es esto un alegato a favor de la alienación, del desapego, del fin del amor? Jamás. Pero quizás sí pretende poner foco a que no todos, ni en todos los momentos, podemos permitirnos correr algunos riesgos, que la precariedad social, económica, política nos puede dejar la cuenta emocional a cero, sin nada que invertir en lo afectivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, somos Marga Meliá, Susana Iborra. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Vida en 35 en Moasis TV. Un espacio en el que el cine, la literatura, el arte y la música se entrelazan con las historias de vida de nuestros protagonistas. En este episodio de La Vida en 35 contamos con una invitada cuya mirada única hace que se la rifen como fotógrafa las revistas y las marcas más exigentes. Claire O'Keeffe, bienvenida. Hola Marga, ¿qué tal, Susana? Con 20 años de trayectoria profesional en el mundo del arte y de la moda, Claire ha desarrollado su visión en diferentes disciplinas, destacando en estilismo y diseño de vestuario, en fotografía y en dirección creativa. Actualmente trabaja como fotógrafa, directora de arte y es cofundadora del proyecto de joyería efímera Keeffe Palace, del que luego hablaremos. Tu trabajo ha sido publicado en prestigiosas revistas como Vogue, Cook In, Vice y entre tus clientes se encuentran marcas tan conocidas como Cortana, Camper, Arrow, H&M y Zara Home. Para llamar la atención de estas marcas, imagino que tienes que tener una mirada muy particular, muy diferente, ¿no? Que destaque. ¿Qué crees que les atrae de tu mirada? O dicho en otras palabras, ¿qué crees que define mejor tu estilo visual? Bueno, muchas gracias por esta introducción un poco abrumadora. Yo creo que al final es todo un juego de tu imagen y de lo que tú haces y
Bueno, es que la verdad yo nunca lo he creado desde el anhelo para trabajar Ujú. con ellos, sino como el anhelo era Ha sido la de consecuencia. crear mi Ujú, universo visual. ujú, Y creo que ser fiel a lo que a ti te resuena, ujú. con el tiempo y con paciencia, al Es lo final todo acaba llegando. Creo que eso es Ujú. mucho más importante que Claro, intentar enfocarte comercialmente. exacto, pero es una consecuencia. Si para la gente que todavía no conoce tu trabajo, ¿cómo nos lo explicarías un poquito? ¿Cómo define lo que haces? ¿Qué crees que tiene en común tu universo creativo? Pues es una visión sobre la mujer y Ujú, sobre la naturaleza y la conexión con ella, ujú, es que me sale muy de dentro. ujú, Entonces, a mí me cuesta mucho hablar de lo que yo hago ujú, por esto, pero, pero encuentro que sobre todo me enfoco en la mujer, en lo orgánico, en la naturaleza, la conexión con ella y la espiritualidad. ujú, ujú. Y, y de allí, pues Se deriva todo un sí, universo, es como que que realmente tienes sí, como un cosmos tuyo muy particular y creo que sí. eso es Y lo al que final es lo... bastante estricto porque Ujú, no entra cualquier cosa. claro. Sí, no sé, como que tampoco es tan flexible. Ujú, ujú. Y esa mirada única que tienes, ese cosmos, ese universo, tiene su parte buena, como hemos visto, pero también implica que a lo mejor esa singularidad que te caracteriza quizá ha hecho que en algún momento de tu vida te hayas sentido diferente. Ujú. Em, ¿Es así? Sí. Sí, sí, ¿Y sí, cómo lo has vivido? ¿Lo totalmente. has vivido bien? Es decir, yo muchas veces hablo con Susana, yo desde pequeña yo creo que me siento diferente, rara, lo que sea, ¿no? Y depende de los momentos en mi vida, eso lo he vivido o muy bien o no tan bien, sobre todo de pequeña no lo vivía tan bien, a lo mejor. ¿A ti te ha Exacto. pasado? Sí, yo creo que en la infancia y en la adolescencia queremos un sentido de pertenencia al grupo Mm, y cuesta mucho. Yo sí que me he sentido muy diferente desde mi apariencia física hasta lo que me pasaba por dentro. mm, Yo, al ser de Mallorca, yo soy de Mallorca, pero soy de padres ingleses, pues ujú, era de los pocos en los 90 claro. que en el colegio éramos pues a lo mejor 5 Ujú, guiris ujú. por clase y bueno, Eso sí, marca, seguro. sí, sí, marca bastante, hasta que te empodera, Ujú. ¿no? Hasta que tú dices, un momento, ser diferente está guay, Ujú. lo voy a Claro, potenciar y ser única. Pero sí. creo que es un proceso natural. Hasta que llega ese momento, a veces Sí, se puede pasar sí, mal, ¿no? realmente yo doy gracias de no haberme sentido parte, Mm, no haber tenido este sentido de pertenencia, porque quizás si enseguida te sientes parte y mm, tal, te acomodas, ¿no? mm. Y Sí, a lo mejor no buscas tanto o tu no camino. exploras, tu Sí, singularidad, quizá, sí, ¿no? sí. ¿Alguna anécdota que compartir que en un momento en que a lo mejor te sintieras más vulnerable o algo, algunas cosas que te sentaran un poco mal en esa etapa en la que todavía no eras consciente de lo guay que es ser única? Pues anécdota, bueno, no sé si es anécdota divertida, no sé, pero No, lo que es, sea. eh, claro, se llevaba mucho estar moreno, ¿no? En los 90 creo Sí, que sí, 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 todavía está ahí, sí. ¿no? Pero entonces mi genética no es estar morena, entonces yo intentaba estar morena, como mis amigas. Me ponía el Sí. aceite de zanahoria, como ellas, estaba siempre roja, quemada. Y eso derivó en un melanoma a los 20 años. Y Ostras. eso me marcó muchísimo. Y a partir de ella no tomé el sol, ¿no? No has ido en contra de la naturaleza, de No, tu naturaleza, no, ¿no? no. Sí. ¿Tú dónde te criaste? ¿En Valldemosa? No, no, yo No. en Palma. Ah, en En Palma. Palma. Ujú. Valldemosa ha sido en los últimos Ah, años que vale. Es me que nos adoptada. conocimos allí, por eso Sí. ahora he dicho lo de Valldemosa. Y esta cercanía que muestras con la naturaleza en tu trabajo, ¿de dónde te viene? ¿De pequeña estabas ya muy en contacto o No, no? porque yo vivía en Palma y vivíamos como en una de estos finca comunitaria Mm.
y era algo, yo no me di ni cuenta que yo estaba conectada con la naturaleza. Fue cuando ya a los 19 años me fui a Barcelona, que con el tiempo me di cuenta que no en todos lados hay naturaleza así tan accesible. Pero me costó darme cuenta, en plan, pensaba que el mundo entero estaba rodeado de belleza, Sí, obviamente, ¿no? Cada sí, uno piensa claro, que sí, su mundo es el mundo. sí. Y entonces fue allí que cada vez que volvía a Mallorca pues me tenía que ir a la playa, estar allí. Sí, yo de hecho creo que yo ya meditaba de pequeña, ¿sabes? ¿Sí? Como que yo ya respiraba muy profundo y me quedaba así, sí, como... ¿Pero por placer o para compensar No, porque no, tenías así placer, en como plan, mira, a ver nervios? hasta dónde puedo respirar, Ah, así, ¿sabes? Como que, no sé, sí, como, sí, ya tenía yo todo un mundito zen. zen, de estar conectada, sí. Sí, sí, de hecho estaba también a los 12, encontré en la librería, bueno, en el Corte Inglés, pero en la zona de espiritualidad y magia, no, y ocultismo, un libro de Medium a los 12. Entonces yo ya como que ya tenía muchas cosas que me llamaban a... Lo tenías dentro, formaba Sí, parte de ti. sí, sí, sí. Tu familia, bueno, vienes de familia creativa, ¿no es así? Tu madre, Mi madre sí, es una creativa. sí, No ha, bueno, ha ejercido en su momento, fue modista, ajá, se enseñó a sí misma, fue ok, autodidacta y fue modista. Y ella es muy creativa y ella sí, siempre me ha inspirado. sí, Como que siempre se pone a crear algo. Ahora está con tartas ajá, y en invierno crochet sí, y teje. sí, Pero realmente no vengo de una familia de artistas. ujú, Y creo que eso, bueno, bueno, es que es la historia de cada uno, ¿no? sí, Pero no vengo de una familia de artistas que me hubiera gustado, sí, porque, bueno, sí, ya estás, como que mi camino creo que se ha complicado un poquito de ujú, encontrar mi lugar porque no venía de familia de artistas y claro, pues parece más difícil, ¿no? Ellos desde el amor, como que pues les sabe, ¿sabes? Cada uno, no sé, los padres pues igual quieren que sí, tengas algo más seguro sí. o no un camino tan complicado, pero bueno, para mí es el que he elegido y Sí. no... ¿Pero Para tuvieron mis... en algún momento algún problema para aceptarlo al principio? ¿Tú crees? No, No, no. yo quise estudiar diseño de moda Mm, y me lo pusieron todo súper fácil para poder irme y fue un gran privilegio poder irme a los 19 a Barcelona, mm, estudié diseño de moda, luego fotografía, pero creo que luego más hacia lo laboral mm, es cuando he sentido como que yo más ya. perdida Ujú. y no me han impedido nada. Es verdad que dejé moda y que cuando se lo dije a mi madre me dijo, claro, perfecto, no pasa nada, ¿sabes? Como que le pareció bien que lo dejase también. Ya. Se lo eché en cara un par de años, pero no pasa nada, Pensando, ¿sabes? ahora va a estudiar algo con salida, ¿no? Es que lo hice en un momento dado, dije, ok, Ah, parón y estudié turismo ajá. aquí, en Ujú, Mallorca. Y eso me sirvió como para una gasolina para no dedicarme al turismo. claro. Pero bueno, lo estudié. Ujú, Sí, ujú. sí, sí. Y haber estudiado turismo, ahora estamos en un momento bastante, Sí, bastante difícil, ¿no? Bastante complejo. sí, Em, la verdad. Aquí en Mallorca, bueno, yo creo que es a nivel mundial, ¿no? Pero en Mallorca lo notamos mucho, pues cómo el turismo ha acabado invadiendo nuestros espacios en los que, bueno, en los que estábamos más conectados con la naturaleza que, digamos, cuando éramos niños, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, lo noto mucho en que no puedo llevar a mi hijo, que ahora tiene 6 años, a playas o a rincones que yo he visto vacíos. Y ahora ya no es que no pueda ir con él y enseñárselo y haya mucha gente, es que no puedes ir, No puedes ni no acceder. puedes ni acceder. Entonces, claro, eso Sí. es desgarrador, o sea, para nosotros, ¿no? Que hemos crecido en otra Mallorca. ¿Cómo vives lo que está sucediendo? Bueno, pues como decíamos antes, he vivido en Valldemosa Mm, y allí se nota muchísimo
una persona local. Yo vivía fuera del pueblo, entonces tenía que coger el coche para poder ir al pueblo a desayunar y no había nada de parking. O sea, tú tienes una pegatina especial para no pagar, pero es que no había parking muchos días para poder tomarte un café. Y que el turismo intervenga tanto en el día a día afecta muchísimo y es que te entra la turismofobia y es una pena porque no es una solución. No, claro. Tener esto, pero es que se nota, ¿sabes? La gente está muy quemada, sobre todo si no tienes un negocio turístico, ¿sabes? Ya. Si no lo monetizas, es bastante duro. Y a ver, en la carrera de turismo sí que teníamos asignaturas, había alguna como recursos turísticos donde se hablaban De los estos límites, temas, ¿no? sí, y de Quizá. ver otros destinos que ya habían sido saturados, pero sí que hablaban como de la vida de un destino como si llega a un punto que ya luego está saturado y desaparece. Sí. Y ponían de ejemplo Venecia y vemos que no pasa no. nada. ¿Sabes? Que al final ese destino sigue saturándose y se llega a un, no sé, se van haciendo soluciones, como ahora he visto que ya era hora, que en la carretera, si en Sóller no hay parking, hay unos carteles estos lumínicos que te pone Sóller parking full, lleno, ya no tal, pues no Sí. sé, como que, pero van pasando cosas que a lo mejor hace Claro. pero es que no sé, es que es terrible. La verdad es que es un terrible. tema. Yo sí, bueno, pienso bastante en ello. Tengo un libro que hablaba ya de ello en el 2011 que se titulaba Soportando el Paraíso y sigo reflexionando todavía sobre Qué ese fuerte, tema. ¿eh? Sí, Bueno, es que lo veíamos venir lo veíamos venir, desde hace un montón de tiempo. pero yo no me esperaba que ese futuro apocalíptico que preveíamos en el libro llegara tan rápido. Ya, ya. De alguna manera, La ¿no? piel de gallina, porque Sí, sí. claro, Sí, sí, es fuerte como verlo que a lo vienen largo más de los cosas. años. Sobre sí. todo post-pandemia. Yo creo que Uy, después de sí. la pandemia ha sido la Claro. locura máxima. Claro, yo creo que la pandemia fue un momento que dijimos, igual todos, Sí. ¿sabes? Porque ya veníamos así y como que fue un parón, que fue cuando yo me mudé a Valldemossa y viví una Valldemossa insólita, Ah. vacía. Sí, sí, sí. Fue la última vez que sí. pudimos ver Mallorca como Sí, era antes. sí. Yo recuerdo de ese verano. Ese verano fue ideal. Sí, que era como playas para ti sola. Sí, pero aquí, bueno, el turismo ha traído grandes cosas, un intercambio cultural, te enriquecía personalmente también, ¿eh? No me refiero Sí, solo sí, sí. económicamente, pero había como un intercambio, un win-win. Yo creo que ahora no existe ese win-win. Gana el turista que viene y ve lugares maravillosos, aunque saturados, y ganan unos cuantos, pero no ganamos todos, como a lo mejor Sí, ocurría igual antes había un antes. equilibrio, Sí, ¿no? ese equilibrio de lo que tú ofrecías y lo que te ofrecían. Pero nosotras somos las primeras que nos quejamos de todo esto porque vemos que es insostenible, pero luego cogemos nuestra maletita y nos vamos a lugares donde probablemente las personas que viven allí piensan exactamente lo mismo de nosotras. Esto es esta es la segunda parte de mi reflexión, que también lo Sí. hemos hablado y que quería plantearte, claro. O sea, a ti sé que te gusta viajar, a nosotras dos también. Parece una obviedad porque ahora parece que a todo el mundo mundial le gusta viajar, ¿no? Antes era algo que podía ser una afición, ahora parece que es una obligación o una imposición social, que si no viajas no te enteras de nada y pues yo pienso que debería ser una afición que exista, que haya gente que le aporte algo y gente que no, pero bueno, eso ya son tal. Tú, como viajera, ¿te has sentido alguna vez, desde que vives esto en Mallorca, te has sentido alguna vez como al otro lado y decir, ostras, es que, Sí. ¿no? Si visitas Venecia, si visitas Roma, si Sí. visitas París o según qué sitios hoy en día, yo casi me siento mal a veces, ¿no? Sí. Y es difícil porque no quiero renunciar, pero ¿tú Yo cómo no, lo vives? yo no viajo tanto como veo que viajan otras personas, ni hago viajes súper largos, súper lejos, que me gustaría, ¿eh? Y es algo que quiero ir introduciendo, pero creo que podríamos ir a destinos que no estuvieran saturados, que hay destinos que lo necesiten más, Sí, ¿no? sí. Sí que es verdad que ahora que lo decías, sí fui a la inauguración de la Bienal en Venecia un año
Y no fui nada consciente y lo viví increíble y nunca pensé en los locales. Sí que fue hace 7 años. Pero el año pasado fui a Niza, o sea, estuve en Arles por el Festival de Fotografía y luego cogí un tren a Niza y fue un calvario el tren de 6 horas, un retraso, ahí apelotonados en el tren. Luego llegué a Niza, el taxi era carísimo para ir hasta el hotel, fui andando. Luego me equivoqué y comí en un sitio que no me gustó, me sentí turista y no me gustó nada, me hizo sentir muy mal. Entonces no entiendo cómo a la gente le gusta sentirse turista. Sí, y hace 2 horas de cola para hacerse una foto Ay, sí, en Santorini y, ¿no? Es de locos. Sí. es un fenómeno del que podemos reflexionar Bueno, infinitamente. es que yo creo que si no existieran las redes sociales, el 50 o más por ciento de la gente no viajaría. O sea, antes la gente que era Qué viajera triste, ¿no? tenía Exacto. unas inquietudes. Ahora buscas replicar la fotografía que le has visto a no sé quién, Qué loco. tenerla tú. Sí, No sé, sí, yo es- creo que eso, que el viajar es acumular vivencias para ti, para tu interior, ¿no? No. Sí, a mí nunca me ha Sí. gustado seguir las megas corrientes y entonces la verdad que si no fuera de Mallorca no sé si vendría. Em, y si voy a ir a Ibiza o Formentera, que me encanta, pues es que voy en mayo, junio máximo, y luego retomo, si acaso en septiembre, octubre, como esas semanas, ¿no? Sí. Que aún el tiempo está bien. Pero bueno, el problema aquí en Mallorca ya no es solo el turismo, que se ha masificado más. Y durante todo el año. Sí, se está alargando, ¿no? La estacionalidad. eh, También pienso que hay un problema de que todo el mundo quiere vivir aquí. Ya. Y ya no solo gente que viene y se compra su casa porque puede. Mi hermano tiene un hotel en Calapurada y la gente viene a trabajar y se quieren quedar. Y es que no me extraña, porque aquí hay una Sí. calidad de vida muy buena, pero ¿hasta cuándo la Hasta tendremos? morir de éxito el concepto, ¿no? A veces se puede morir de éxito. Sí, pero es fantástico que la gente que viene a trabajar pueda quedarse aquí y Sí, es vivir que aquí, pueden, porque hay que no pero pueden. Sí, es la gente que quiere tener una residencia aquí, pero no quiere vivir aquí. O sea, Claro, quiere, ganan el dinero en sus... ahí es un problema ¿eh? para ese la es un vivienda. problema. Claro, esto es un desastre. Claro, quieren venir 3 semanas al año o 2 meses al año y comprar una vivienda que otra Con los persona. sueldos de ahí, pero con... pero claro, con el precio Claro. de aquí. Claro, ya estamos viendo que gente que viene a hacer la temporada tiene que quedarse en viviendas que le proporciona la empresa. Sí, sí, porque esto, es si que no, es- es que si no la empresa tampoco puede, ¿eh? No, Es que es como claro. un choque. No Ya. sé, Nuestra es muy sociedad. complicado y no solo nos pasa a Ya. nosotros, ¿no? Sí, Ya sí, es sí, como sí. algo mundial. Sí, sí. Viviendo en Barcelona también lo ves Sí, y totalmente. ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Y bueno, hace mucho que no voy a Berlín, pero también me han dicho que ha cambiado muchísimo, no sé. También somos mucha más gente igual. ¿Tú has vivido en No sé. otros sitios aparte de Barcelona? No, siempre entre Barcelona y Mallorca. Y en Mallorca, sí, he vivido en Sarràpita, en Portocolom, en Valldemossa, en Palma. Ujú. Me gusta esa idea de a lo mejor... Explorar Sí, diferentes sitios de la sí. isla. Hacer barrio o hacer pueblo en diferentes Sí, lugares. sí, sí, Mm. me gusta. Molt bé. Ahora hemos hablado de este problemón que es el turismo, la vivienda. ¿Qué más cosas te quitan el sueño del momento actual? Porque hay para elegir, ¿eh? Jolín, jolín, si hay para elegir. Bueno, estamos viviendo un genocidio en directo. Esto es muy, muy doloroso porque quizá antes pues tenías algunas imágenes en la tele y tal y ahora es como una cosa constante de poder acceder a toda esta información y la verdad yo me la tengo que dosificar. Yo a veces me tengo que un poco disociar porque sí, no sé a dónde va el mundo. No sé. No me quita el sueño porque me disocio, ¿sabes? Mm. Pero sí, no sé, esto, eh, no sé, todo el auge de la extrema derecha también es bastante Inquietante. acojonante, muy Sí. inquietante, pero bueno, no sé,
no podemos tampoco amargarnos la existencia todo el rato, digamos, porque, pero bueno, hay que saber, supongo yo, Susana, no sé, Sí. llegar a un punto de equilibrio en el que tomes conciencia de lo que está pasando y tal, pero no dejes que tu vida llegue a ser demolida absolutamente por ese horror, porque si no, No, pero sí hacer lo que esté en tu en tu mano. mano hacer. Que simplemente percibir el dolor del mundo no sirve de nada si luego no haces nada con eso. Si votas a personas que no representan aquello que tú Tu sí que manera de quieres. sentir, de Pero estar en el Claro, mundo. a entonces mí el hecho de que siento que como que lo único que podemos hacer es votar ya no, y no, pagar sí. bien tus impuestos y donar, a mí no me resuena nada tampoco, No. ¿sabes? Como no, Tendríamos que o estar en la sea, calle, en realidad. sí, supongo que sí, pero es que ya sirve, sí, supongo, pero ya no sé, a mí me cuesta mucho, No la sé, hace verdad. unos años salimos a la Mm, calle con el no a la guerra total, es verdad, yo fui. la guerra de Irak y yo creo que fue la última gran manifestación a la que yo he ido. Después me he quejado mucho y he Mm, llorado mucho en mi sofá. mm. Eh, Yo fui a no, a la de de la vivienda y de la Mm, masificación mm, turística que hubo mm. aquí. Fue muy emocionante, pero la verdad yo no estoy muy cómoda en esas conglomeraciones de ya, gente y sí. cuando todos gritan a la vez algo como que... no sé. Pero también fui a la del aborto en Barcelona cuando estaba Ujú. como en peligro y la de el cambio climático antes de que se llamara crisis climática. Ya. Pero bueno, no voy a todas, la Sí, verdad. No... Me da un poco de rabia que eso sea lo único que puedo hacer, ya, ¿sabes? Mm, Porque sí. pienso, ¿y los de arriba cómo están? Así como, oh, míralo. ya. ¿Sabes? Sí, Intentar ser es coherente a lo mejor sí, con tu bueno, claro, pequeña vida, tomar ¿sabes? decisiones, pero al final esto es algo colectivo, no se va a Ya. solucionar de manera individual Total. y pensar que se soluciona individualmente, aunque sea aportando tu granito de arena, que yo lo aporto, pero te da una falsa sensación de control sobre algo que no controlas, que es una movilización. Eh, pero bueno, no vamos a solucionar aquí los problemas del mundo Ojalá, en este ojalá. rato, porque precisamente, ¿qué podemos hacer? Eso. Eh, Y a mí me encantaría traer soluciones a la claro, pues mesa. para mí bueno, lo que estamos haciendo, no necesariamente en este instante, pero lo que estamos haciendo, ¿no? De tener conversaciones profundas, Mm. aquí, fuera de aquí, con más gente, dejar de quedarnos en la superficie de las cosas, hacernos más reflexivos y generosos interactuando entre nosotros. Yo creo que eso es un punto de partida. Quizás no lleguemos a ver los resultados nunca, los frutos nunca, pero creo que si promovemos el no quedarnos en la superficie de las cosas y el ir a la creación de vínculos de una manera generosa y empática, creo que así se empiezan a cambiar las cosas, porque estamos en muchos lugares y en muchos momentos gobernados por psicópatas y se promueve así una sociedad psicópata, una sociedad disociada de sus emociones, que llora con un vídeo de un gatito, pero luego es capaz de votar a alguien que hace daño a otros seres humanos de una manera consciente y activa. Entonces, creo que si transmitimos esa generosidad y esa profundidad, podemos cambiar las cosas. Qué guay. Mm. No, muy guay. Yo también antes me creía más que podía cambiar el mundo y lo veo mucho en la gente más joven, que son súper, los veo más radicales y me veo allí de antes, ¿sabes? Mm, Ahora estoy en un momento como que pienso que me abruma, que digo, no sé, no lo sé, si es Mm, fácil, mm. o sea, fácil no lo es, no, pero yo creo que es muy importante pensar que se puede cambiar el mundo porque creo que ya con sí, esa semilla ya estamos plantando cosas, pero bueno, ya te digo, yo estoy en un momento un poco como a verlas venir sí. y no sé, además vosotras tenéis hijos y
no sé, debe ser muy fuerte también, así, ¿no? Como, bueno, ahora yo estoy Por entrevistándoos supuesto. a vosotras, pero Sí. creo que es un temazo cuando Sí. también tienes descendencia, como qué mundo vamos a dejar, ¿no? Yo lo pienso de mis Sí. ahijados, de mis Sí. sobrinos. Una de las, bueno, soluciones, digamos, pequeñitas, pero que algo es que podemos aportar, es, bueno, entre todas, rascar un poquito, ayudar a rascar un poquito la superficie y plantear preguntas, que a veces es el primer paso, sobre temas importantes como los que tocamos en este podcast o sobre los que, claro, por supuesto, Susana hace trata en su consulta, el que yo intento hacer en mis pelis, que tú también haces en tu creación. Entonces, ese rascar un poquito que uno puede hacer en su trabajo, pero también en su vida privada, es algo por lo que siempre apostamos en La Vida en 35. Y me gustaría saber si tú tienes la misma sensación que nosotras de que en la sociedad actual es en general difícil mantener conversaciones profundas si no es con gente a la que ya conoces mucho, ¿no? ¿Te es fácil? ¿Notas eso? Porque nosotras dos nos sentimos como muy incómodas con el small talk, ¿no? Uy, sí, yo también. Yo es como, ¡buah! No puedo con No el... conecto nada con el Tenemos small una talk. camiseta, ya te haremos una Ay, por entonces, favor. de I don't do small talk, ¿no? No, yo soy muy intensa y voy bastante al de este. Muchas veces sí que me encuentro. Y también hago mucha broma, pero es una de esta broma Sí, que no es small talk, que es, sí, bueno, sí. para mí es más profunda. Y veo que hay personas, así hay gente que no conozco, ¿eh? Pues así en el trato. Sí, Y bueno, hay gente que no conecta, no pasa nada, y hay otra gente que sí. Yo tengo esperanza con esto. Sí. Con esto sí. Yo tengo un entorno con el que sí que puedo Sí. profundizar muchísimo y realmente es que no me encuentro tanto con... Tampoco intento, sí. ¿sabes? Pero no me encuentro tanto con choque frontal así de bloqueo emocional, porque mi entorno es muy... Casi Tenemos- todos son mujeres, casi todos son artistas, todas trabajan, todas, es como que todas tenemos el querer recuperar pues, o la colectivo artesanía, y lo colectivo, lo healthy, un poco lo de antes, Sí, ¿sabes? lo presencial. Sí, ¿no? lo natural, Ujú. sí. Y creo que es como una resistencia. Sí, totalmente. Hablaban de... mi última peli es sobre un club de lectura de mujeres mayores y hablaban varias periodistas sobre los clubs de lectura como lugares de resistencia y como lugares Bueno. revolucionarios. Y a mí me lo parece. Me parecía una definición preciosa. Sí, sí, a ver, mira, yo justo he vuelto a leer hace 3 años, después de estar en un parón de 7 años, que culpo totalmente a las redes sociales y al enganche que te provocan. Y estoy súper contenta, estoy súper, la verdad que muy orgullosa. Pero pienso que es un esfuerzo tan personal que tiene que decidir cada persona y que dentro del sistema estamos tan ahogados y atrapados con el ego y tal, que al final es un ejercicio que tiene que hacer cada persona, ¿no? Sí. ¿Qué lees? ¿Qué Bueno, lees ahora pues que lo has mira, retomado? ahora mismo estoy leyendo, mira, lo retomé con una novela que me regalaron, porque estaba viviendo en Valldemosa y era la de el pan de Sí, limón con sí, la semillas de conozco, amapola sí. y me lo Sí, fulminé. sí. Y fue como, ¡guau! Qué emoción, Sí. voy a volver a leer y tal. Ahora mismo estoy con 2 libros que son como de consulta, no son novelas, son ensayos, son de Jean Shinoda Bolen, que son las diosas de cada mujer y los dioses de cada hombre. Ah, Y interesante. ella es discípula de Jung y habla de los arquetipos que tenemos en el colectivo inconsciente y me parece, estoy súper interesada Pues en me toda los la apunto. mitología. Sí, te van Nos a los encantar. apuntamos. Sí, Aquí sí. somos muy de recomendarnos entre nosotras, ¿eh? Sí, entonces estoy con estos 2 libros, cuando me apetece leerme una diosa, a lo mejor pues ahora ha sido el Día de la Madre, pues me he puesto con Demeter
y luego tengo otro librito que es de la guía de mitología griega clásica, entonces cuando sale algún nombre de otra persona, pues me voy, bueno, persona, Dios, el Sí. personaje, y consulto. Ahora estoy con estos dos. Me han dejado también el de Dysphoria Mundi, de Paul B. Preciado, pero me parece muy denso, pero me interesa también como leer sobre este tema y de la disforia y de, Sí. de todo el tema trans, pero me está costando mucho. Y también me empecé, tengo muchos a la vez, me empecé el de María Antonieta, de Stefan Zweig. Sí, Es me gusta buenísimo, mucho ese autor. buenísimo. Mm. Sí, Stefan Zweig, qué bueno es. luego os paso. Muy bien. Bueno, hablemos un poquito, hemos hablado más o menos de lo divino y de lo humano, vamos a hablar un poquito de tu trabajo también. Bueno. Hace unos años fundaste con una compañera el proyecto de joyería efímera Kif Palace. Cuéntanos este proyecto fascinante. Sí, fue un proyecto, es el proyecto al que le tengo más cariño y al que más individualidad me ha dado, individualidad creativa que Sí. me ha dado para darme a conocer. Fue bastante exitoso. Mm. Ahora lo tenemos un poquito aparcado. No te da la vida, ¿no? No nos da la vida y fueron 7 años de proyecto y la verdad que al tener éxito pues fue un concepto que se reprodujo muchísimo. Ahora explico lo que es. Sí. Y eso al final cansa. Hicimos, era un statement contra el fast fashion, la moda rápida, y eran joyas hechas con plantas que perecían o que se secaban, se rompían y tenían un tiempo de vida limitado. Y era como en contraposición al neoliberalismo de fabricar y comprarte ropa que no va a durarte toda la vida, pues un poco como una mezcla de statements, también de disfrutar el momento y de que hablábamos de una distopia en el que en un futuro quizá la naturaleza sería el mayor lujo. Y bueno, la estética fue brutal, yo hacía las fotos, mi compañera... Cuéntanos un ejemplo para que los oyentes se hagan a la idea de cómo era cómo es una Pues joya de Kif teníamos, Palace, por pues, ejemplo. Yo los he visto. claro, pero claro, lo es cuentes verdad. tú. Pues son pendientes de olivo, con rama fresca de olivo, pendientes de siempre viva, que ya era una planta seca, entonces como que esta te iba a durar más, lo que no dura para siempre, con chili, y el chili tú ya vivías, o sea, en la del olivo vivías directamente la transformación porque se seca rapidísimo, y el chili era muy lento. También teníamos de trigo, de algodón, y bueno, y la verdad es que se deterioran porque yo he guardado muchos y al final... Sí. Sí. Qué Y los, bonito, ¿eh? los vendíamos envasados al vacío, también como esta cosa de cuando lo abras, te lo comes. Sí, Empieza ahí sí. la cuenta atrás. Y bueno, y de allí pues yo qué sé, pues un día hacíamos un bikini de uvas o luego transformamos el concepto y dijimos, bueno, hacemos ahora una colección que se llame Eternal, porque era la colección efímera. Sí. Y luego hicimos una colección eterna que fue con conchas, Sí. con piedras, Ahora la tengo en mente ya, sí. con tesoritos Sí. del mar y era algo que te duraba más. Pero todo era siempre un absurdo y eso era lo divertido porque, bueno, era una performance. Sí. Al final, lo que era muy performático, pero a la vez entramos en el retail y en la moda, que fue muy interesante hacer este ejercicio. Y sí, no sé, hacíamos gafas de sol con piedras, con conchas, por las que no podías ver, ¿sabes? Y entonces salían como eslogans bueno, para lo que hay que ver, ponemos las gafas de piedras y para adelante. Bueno. Sí, y luego esto es verdad que, bueno, fue una estética que justo lo hicimos en un momento en el que pues se popularizó mucho y bueno, al final pues como creativa tampoco, a mí me cuesta como mantenerme en una cosa siempre. Y sobre todo porque somos dos en un proyecto y ya os digo que lo enfocamos al retail bastante y entramos en un ciclo de moda. Y claro, pues yo qué sé, de repente tuvimos una nevera en una tienda en París con nuestros pendientes dentro envasados Qué bueno. y era brutal.
Sí, pero pasaban cosas, como que si no se vendían, pues a la larga pues empezaban a ponerse mohosos y claro, te decían, oye, el producto tal, y es como, a ver, un momento. ¿No has La entendido el gente, concepto o qué? la gente que vende flores, Claro. ¿no? Tú ya compras tu mercancía pensando, la tengo que vender y si no, me la como. ¿No? Claro, claro, claro. Sí. No hay otra. Pero bueno, sí, y no sé, fue muy divertido, fue muy Sí. anárquico también. Nos íbamos a esto, lo que te dije antes de la Sí. Bienale o a inauguraciones en la Tate y montábamos un top manta. También era, es que todo eran denuncias así como, y montábamos un top manta en medio de la ciudad Qué con los chulo. pendientes, ¿sabes? Hasta que te venían y decían, Bueno. no puedes hacer esto, vale, vale. vamos. Grábalo, grábalo. Incluso Grábalo cómo se tiene. en un avión de Ryanair también se puso mi socia a hacer como intentar venderlos detrás del azafato. Bueno, es que fue muy divertido. Qué La bueno. verdad que cuando vives un proyecto desde La esa emoción y libertad. sin la pretensión Claro. del triunfo ni de hacer dinero es increíble. Y bueno, y todo fue llegando y luego fue una estética que me llamaban a mí para poder reproducir en diferentes producciones de moda y nada, la verdad que le tengo mucho cariño a este proyecto. Nos siguen llegando mails a veces de cosas muy guays de moda. Yo creo que Susana y yo nos tendremos que hacer con algo de Yo os Keep los Palace, hago, ¿no? claro, yo os los Para hago. llevar en un Claro, programa, claro. ¿no? Claro, además es algo que te pones en un evento y ya es un tema de conversación. En plan, ¿qué es esto? Ya no es qué flor es o qué planta No, es ¿qué es es? esto. Sí, sí. Qué bueno. Sí, la verdad que fue muy Sé que has hecho colaboraciones, bueno, ahora hablabas de que Keith Palace sois dos, pero también has hecho colaboraciones con Cortana, con Julia Colón, Sí. con otras artistas. Me gustaría que hablaras cómo es el proceso creativo con otros artistas. Y otra pregunta que me ha surgido, que te la hago para que no se me olvide, que no la tengo apuntada en relación a esto, es que si conoces la obra de... si conoces la obra de Michael Adrover y si Claro. has colaborado con él o te gustaría colaborar con él o porque ahora de repente cuando hablabas he visto flashes en mi cabeza porque también Michael es brutal, A ¿no? Miquel le Tiene- conozco, y sería un sueño colaborar con él, pero él pasa de todo, él no... Tiene unos planteamientos muy Él interesantes. sí, pero él, yo qué sé, no sé, creo que a mí me encantaría colaborar con él y me encanta toda su historia y ya era fan hace muchos años cuando pasó todo lo de Nueva York y salió de la escena. Es Luego que os he esta visto ahí, vuelta, os he visto. a Mira. mí él me encanta, pero bueno, siento que él está muy a su bola y que... Hombre, y los no sé últimos qué- años está, Sí, es verdad. pero me como- encanta y él sí que es una resistencia en las redes sociales, como ahora ha sido la Met Gala y él ha subido como el vestido con la bandera de Palestina y diciendo en plan The elephants in the room y me parece muy poderoso que lo haga. Sí, Mm. no sé. Ojalá más Miguel Sadrubesh, la verdad. Total, totalmente. Pero es que es muy valiente también, ¿eh? Él siempre ha sido muy valiente. Sí. Sí, sí. Pero os he visto conectados, lo he visto en mi cabecita, mira. Oye, y bueno, para quien no lo sepa, Miquel Adrover es un diseñador de moda mallorquín que revolucionó muchas cosas en Nueva York de los 90, ¿eran los 90 o 80? Como finales de los 90 y sí, luego ya en 90, los sí, 2000. finales de los 90, y que es un personaje fascinante que tuvo como el auge y caída muy seguido, ¿no? Muy rápido. Por lo de las... Bueno, fue, no sé en qué orden, pero cuando hubo el atentado. atentado de las Torres Gemelas, él... Acababa de presentar hacía Sí, 2 días antes y- o alguna y cosa sus, así. sus modelos iban como con burka o con la cara tapada y claro, se En montó Estados allí Unidos se como lo la comieron de... vivo. Sí, Sí, se esto montó es una fue- y fue súper como Sí. cancelado, cuando aún no existía Sí, la cultura de sí, la fue cancelación. cancelado absolutamente Sí. cuando venía de ser como una Lo cenicienta, que debió él pasar decía, mal. yo era como una cenicienta que de Sí. repente
llegué a Nueva York y me hicieron así, me auparon y de repente me dieron todo tipo de facilidades y no sé qué, y colaborando con este y con el otro, y no sé qué, Imagínate. pasa esto y hasta luego. O sea, fue como muy loco a nivel de procesar eso, ¿no? Imagínate. O sea, dice, yo es que era el Sí. sueño americano viviente, pero luego fue bueno, la cancelación, entiendo ahora, pero yo cuando le conocí a él, claro, ni existía la palabra cancelación, es Sí. verdad. Entonces es un personaje fascinante, que sigue viviendo en Mallorca y que Sí, sigue haciendo sus cosas. Y me ha conectado mucho porque también tiene una conexión fuerte con la naturaleza, también él representa muchos conceptos de los que ha hablado Claire y trabaja con ello y es un pionero en ese totalmente sentido. pionero, sí, Mm. siempre ha sido una fuente grande de Mm. inspiración. Ahora ha hecho la Qué imagen bueno. él de la Atlántida, Es que para mí es como, verdad, wow, estoy en ese claro. elenco. Porque ella hizo la imagen El año pasado. recordamos que el Festival Atlántida es el festival de filming dirigido por Jaume Ripoll, que fue el primer invitado del podcast, Qué guay. y ella hizo la imagen de la Atlántida del 2024, Sí, ¿no? sí. También una de las Previo primeras... fue Susi Gómez y Sí, luego también Miquel Barceló al principio y es exacto. como, bueno, Sí, vale, sí, pues sí, sí, sí. estoy- Grandes nombres, sí, es Sí. verdad, este año lo ha hecho Miquel Adrover, es Sí, verdad. sí, y es potente, Sí, muy sí, sí, potente, sí, 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 como con el mundo. sí, sí. Bueno, ¿Hablamos de amor? venga. Venga, ¿Cómo ha cambiado tu idea del amor a lo largo de los años? bueno, me pilláis en un impasse en el que estoy decidiendo ser célibe por decisión propia, porque es algo de mucha hostia, sinceramente. Como que me he encontrado con muchos perfiles eh, dañados Y dañantes. y Dañante. dañantes y bueno, me he dicho que hasta aquí, ¿sabes? Y también siento que creía, bueno, no sé cómo explicarlo, pero el mundo también se ha hipersexualizado muchísimo, Sí. entonces es como que no siento como que, bueno, para mí la masculinidad tiene una herida muy grande y no la afrontan y se inventan todas estas cosas, ¿no? Como pues la pornografía se nos ha ido de las manos, esta industria. Sí. A ver, es un tema que me toca mucho, me cuesta un poquito hablar, pero yo me he puesto en modo celibato, llevo 10 meses y la verdad que no lo sabía, nunca había hecho esto y la verdad que la energía sexual que tú, si no la sacas, se convierte en otra energía y lo estoy disfrutando muchísimo, siento que estoy sanando muchas cosas del pasado y que me está yendo muy bien no tener ese foco de, ¿no? De estar así como buscando o alerta o tal. Y la verdad que estoy muy contenta. Qué bien. Sí, con el celibato ahora bien. Pero era algo que yo no entendía, ¿eh? Yo tengo amigas que llevan tiempo o llevaban tiempo y no lo entendía porque siempre lo he vivido como, no, hay que aprovechar la juventud y ahora estás así y ahora está. Y, y sí, no sé, es como quizá no hace falta. Siento que he estado explorando, ¿no? Quizá desde la adolescencia hasta los 40 que tengo ahora Sí. y que ahora ya sé más Ujú. lo que quiero y tal. Y la verdad, yo atraigo a unos perfiles que es que yo ya no puedo más, ¿sabes? Ya he vivido muchas cosas feas y no puedo más. Entre la pornografía, la prostitución, yo no puedo. OnlyFans. Ay, coño, OnlyFans, claro, es que ahora, claro, yo es que no lo he Sí. vivido, OnlyFans, pero claro, la juventud que viene ahora, Sí, sí, sí. yo sí. no, es que no sabemos, ¿no? No Es sabemos brutal lo que viene. cómo hubiera sido. Sí, bueno, la generación más joven es la que más expuesta ha estado a imágenes pornográficas desde más pequeño y la generación que menos relaciones sexuales tiene. Precisamente porque la potencia de todas esas imágenes y de esas performances que se ve en
en OnlyFans, en la pornografía y demás, sobresaturan de una manera que luego la sexualidad real no es tan potente ni interesante y además Creen que. creen Qué que pena. bueno, no, es Qué que pena. Ya, qué pena, es que eso es es así. dramático. Hay una generación entera de chicos, especialmente chicos que van a consulta siendo muy jóvenes por disfunciones sexuales provocadas por el abuso de porno y por la incorporación al porno a una edad donde no tienes capacidad para procesar. O sea, los Y para entender efectos... que eso no es real. Claro, y que el deseo de la otra persona, o sea, es que también han promovido mucho, se ha promovido ahí la falta de empatía, ¿no? El deseo de la otra persona no importa, solo importa el tuyo. Y no te expones también, eres más vulnerable, te expones al rechazo si tienes relaciones sexuales, en cambio si no las tienes y solo te mantienes en el porno o con relaciones muy esporádicas, pues no sientes ese rechazo, o sea, ahí hay un melón impresionante. Pero bueno, volviendo a lo que tú decías, porque es que no sé qué me pasa hoy, o sea, ¿qué me ha pasado? Lady Gaga, Lenny Kravitz han hablado de sus épocas. Julia Fox Julia también. Fox. Sí, sí. Mucha gente y empieza a en el dar... pasado, ¿no? Simone Weil, Emily Dickinson, un montón de gente y artistas que han dicho, yo hasta aquí y me enfoco en esto, ¿sabes? ¿no? Bueno, monjes, budistas, de todo. Cuando hablas de Sí. celibato, hablas, es decir, solo sexual o también afectivo en el sentido de, por ejemplo, ¿estás abierta? Yo pregunto desde que no estoy tan informada de estos temas como Susana, por ejemplo, que además de psicóloga es sexóloga y está siempre le pido explicaciones de cosas a veces. Maravilla. Entonces, pues digo, si por ejemplo tú conoces a alguien que, o sea, no porque lo vayas a buscar, sino porque lo conoces trabajando o de amigos o lo que sea, y esa persona te gusta, ¿tú te vas a cenar con esa persona o ahora en este momento dices, no, ahora en este momento no quiero ni eso, por ejemplo? Sí, he ido a Sí. cenar, sí. Han aparecido personas del pasado y he ido a cenar, pero no me he sentido que quería más. Y estoy súper abierta, claro que sí, soy súper romántica. Si aparece de claro, repente alguien que te encanta. Claro, y me encantaría como... Pero me gustaría mantener el celibato sexual Sí. Durante un tiempo conociendo a una persona, Mm. la verdad. Mm. Quiero hacerlo todo al revés, Sí. como Bueno. lo he hecho hasta ahora. Sí, sí. Sí, he explorar tenido otro camino. Sí, yo también he sido muy de... Siempre soy como muy investigadora y de vivir las cosas en primera persona. Entonces, sí, no sé, como he necesitado hacer un cambio yo, porque si yo atraigo a estos perfiles, ¿qué puedo hacer yo? Pues romper con lo que... No puedo estar echándole la culpa todo el rato fuera a los demás, a ellos, ¿sabes? En mi caso, que soy heterosexual, y digo, bueno, pues ahora tengo que tomarme el poder yo y siento que es lo que he hecho, lo que estoy haciendo. Y ahora decías, atraigo a este tipo de hombres. ¿A ti te atraen? ¿Tú crees el tipo de hombres? Claro, bueno, es una Entendamos cosa equivocados. mutua, ¿no? Sí, es como algo ¿Sabes? mutuo. Sí, y bueno, lo voy viendo, ¿no? Porque sí que, claro, tengo impulso y tengo atracción por otra gente y me estoy fijando, pero claro, como estoy yo desde el celibato sexual, puedo coger distancia y decir, "Ah, qué interesante, ¿no, Claire? Que te gustan estos Es que perfiles es- que están en el ego. Sí. Son hombres que están muy en el ego. Que supongo que me hacen de espejo, porque yo también he estado muy en el ego y lucho contra mis propios ego Sí. trips. Y sí, claro que me atraen, pero creo que es que se puede cambiar. Claro, total. Es que estás en ese punto, ¿no? Cuando uno hace ese reset, parón, puedes volver a erotizar cosas diferentes, ¿no? Cuando eres niña, adolescente, erotizas pues un perfil de persona o alguien, ¿no? Como un estereotipo incluso que se ha potenciado en el cine, en las novelas o socialmente, ¿no? Ese tipo de hombre, por ejemplo, en este caso, que eres mujer heterosexual, ¿no? Tipo duro, malote, cabrón, inaccesible. O con bla, gran bla, bla. seguridad. Narcisista, Sí, narcisista. eso es.
Pero el narcisista era el que claro, cuando tú ves las pelis de los 80, de los 90, de principios de los 2000, dices, es que todos los protagonistas eran unos narcisistas, ¿no? Sí, bueno, se dicen pero unas cosas en esas películas es que ahora ya terrible. no se podría. Entonces, cuando tú haces ese parón, puedes, bueno, como lienzo en blanco, ahora puedes erotizar cosas diferentes. Y hay que erotizar a la gente buena. Hay que erotizar la bondad, la generosidad. Y eso es más difícil. La empatía, la escucha, no sé, mil cosas que... El que no te agasajen y te hagan un montón de promesas y palabras al principio, que luego eso es un soufflé que baja enseguida y luego dices, ¿qué? Pero te has quedado con lo del principio. Entonces, todo eso se puede si haces este parón. Sí, si no, reescribir, sobreescribir emborrona. Sobre el mismo patrón, una y otra vez, y la cagas una y otra vez, y te sale mal una y otra vez, y dices, ¿por qué? Y dices, bueno, pues sí, si te paras y lo meditas, a veces, ¿no? Mucha gente entiende que, ostras, si intento abrir esta puerta con esta llave equivocada, ya la puedo intentar abrir 900 veces, que nunca va a abrir, a lo mejor tengo que probar de cambiar la llave. Pero la sociedad te ha dicho, esa es la llave. Exacto. Tú dale que en algún momento vas a pillar el punto. Volvemos a eso del sentimiento de pertenencia, pero ya en la vida adulta. Necesito como una pareja con la que construir y hacer una familia, y bueno, ahora ya se mezclan muchas cosas, ¿no? Con el tema de la vivienda y los precios y todo esto, pero como, sí, siento que es también el sentido de la pertenencia, el sentimiento de querer formar parte. Sí. Y bueno, y yo qué sé, es que para mí es bonito pensar que voy a envejecer con alguien, es lo que me gustaría, ¿no? Pero desde tú elegirlo, no desde una imposición social. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, es muy complicado, ¿no? Pero me gusta mucho que lo podamos hablar aquí y que vaya a estar esto en las redes sociales y a ver si inspiramos a más mujeres. Totalmente. Tenemos unos invitados e invitadas que no podemos quejarnos, pero vamos. Bueno, habéis hecho muy buen casting entonces. Sí. Rodri ahí detrás de la cámara dice sí. Va firmando, en plan, estoy de acuerdo. De las cámaras. Claire, nos hemos puesto profundas. Vamos a ir todavía más a la profundidad. Se puede todavía. Nos gusta, ¿eh? Sí. Qué intensas. Si pudieras ver por un agujerito cómo se despiden de ti tus seres queridos cuando ya no estés, ¿cómo te gustaría ver esa despedida? ¿Cómo te lo imaginas? Esta pregunta. Qué fuerte. Es que de pequeña alguna vez me lo imaginaba y me lloraba por imaginándotelo. ¿Cómo me gustaría? La verdad que no lo sé, porque algo que me da más miedo es la muerte de los demás. Como no tengo hijos, pienso que no estoy ahí con el miedo a mi propia muerte. ¿Cómo me gustaría? Que se despidieran de ti. Pues en casa cada uno, ¿sabes? Como me gustaría ir a verles cuando tienen ese momento de conexión con el luto, que es como cíclico, que te viene en plan, ay, pues me gustaría ver eso. La verdad que lo que se hiciese con mi cuerpo o esa celebración conjunta no me interesa saberlo, porque a las que he ido tampoco me han parecido muy guays, ¿sabes? Esa no la quiero imaginar mucho, me la voy a preparar, pero me gustaría más como ver cómo cada uno conecta y si soy espíritu, como darles un... ¿Crees en algo más allá de la muerte física? Yo sí. Cuéntanos qué... Bueno, creo en el alma y en las vidas del alma y que estamos aquí completando un nivel de vida en el plano terrestre y que luego no sé lo que viene, pero me gusta pensar en eso, ¿no? Como que mi alma lleva mucho tiempo aquí y que llevamos pasando pruebas y pasando pruebas y que nada, y que luego pues evolucionaré a otra. Y eso me da una motivación de hacer las cosas bien también en esta vida, como que no estoy aquí de paso. Para mí esta creencia le da sentido a mi estancia en la Tierra, ¿sabes? Si no, no entiendo nada. Vale. Pero es como es algo para mí. Sí. Y lo vivo mucho pues cuando conectas con personas y dices, ostras, nos conocemos de otra cosa, quizá, no sé, me gusta mucho eso. Sí. Y en el ámbito del amor, como que sí que siento que somos almas que
que hemos venido a enseñarnos algo, que a lo Sí. mejor ya éramos algo en otra vida. A mí me gusta porque le da sentido. Yo soy muy así, yo todo lo que sea así, la astrología, el diseño humano, todo me mueve, me da sentido y es que además lo he puesto en práctica, no es que lo lea en plan el horóscopo en el última hora y que yo soy cáncer y lo que me ponga, pues no, pero sí que cuando te metes en la carta astral y en más temas y lo pones en práctica con la gente de tu entorno, cuadra, ¿sabes? Y yo lo he puesto en práctica y a mí me gusta, y a mí me ayuda también con según qué personas también, como de comprender cómo Lo de la eres. carta astral, lo del tarot. No, la carta astral Sí. y el diseño humano. No lo conozco el diseño. Bueno, yo tampoco soy la experta para ponerme a explicar, pero es una mezcla de, creo que es pues la carta astral, los chakras, el I Ching y la psicología moderna. Es toda una mezcla que nos define a todos por energías, nuestra energía, cómo la utilizamos con nosotros y con el mundo. Y si no estás alineado con esta energía, la vida bueno, como que no lo vives de una manera tan fluida si no estás alineado con la energía. Qué interesante, ¿no? Sí, yo no lo sé explicar mucho, es súper denso. Yo sí que me he hecho una lectura de mi diseño humano y me lo he tenido que leer durante meses y tal. Luego tengo amigas que son muy pros y les puedo ir consultando, pero bueno, es algo que está muy en auge ahora, como que se están saliendo muchas personas que lo hacen. Y bueno, yo pienso que está bien ser escéptico, como no acabar de creerte las cosas, pero también No cerrarte a explorar. no cuesta nada explorarlo, pero Sí. negarte totalmente ya me parece muy arrogante, pero no sé, a mí me ayuda, a mí me gusta, a mí me va bien. Y que también creo en la magia, es que creo en muchísimas cosas diferentes. Como los niños, ¿eh? Sí. Es decir, hablábamos de saber no perder la curiosidad que tienen los niños. Por ejemplo, en la magia, claro, me ha venido enseguida según qué Claro. cosas en que todavía creen los niños y que además se junta con esa mirada abierta y esa curiosidad, ¿no? Y que por suerte todavía no tienen ese escepticismo y ese cinismo que tenemos cuando nos hacemos mayores, y eso es súper enriquecedor y creo, Y ¿no? que es antiguo, que no es algo como de solo la infancia, es que venimos de otras civilizaciones Claro, también, donde también. no hay muchas cosas que no les damos explicación. Y que con toda la información que tenemos ahora del sistema, ¿por qué no iban también a esconder esto, sabes? ¿No? Como también la Inquisición y la quema de brujas, no sé, es como... Me encanta la ciencia también y Sí. confío muchísimo en ella, pero creo que necesitamos un poquito de todo. Como- pero Sí. posicionarte muy fuerte en un lugar, pues un poco... sí. Ya, te pierdes Sí. otras miradas. Yo animo a explorar. Sí. Me parece una buena posición vital. Bueno, ¿Vamos con la ahora ronda? vamos con la ronda rápida. Vamos a hacer unas preguntas muy rápidas. Ah, me gusta. ¿La peli que más veces has visto? Ay, Mary Poppins. ¿Una canción que hayas cantado con 2 copas de más al hombro de una amiga una noche de desamor? Cualquiera de estopa. ¿Una novela para reconciliarte con el género humano? Estos de las diosas de cada mujer y los dioses de cada hombre, de Jan Shinoda. ¿Una peli para un momento de bajón? Ay, no sé. Me quedo ahí. Esa palabra. No. La de... ¿Se llamaba Donna? Donna, la mía. Sí. Ahí Gracias. te puedes recrear con el bajón de Con el la... bajón ya hasta los infiernos. ¿Un libro que regalarías a un nuevo amor? El profeta. ¿Algo sobrevalorado en el sexo es? ¿El porno? ¿Has salido alguna vez con alguien que tuviera ideas políticas muy diferentes a las tuyas? No, pero sí muy posicionados y se hacía pesado. Pero bueno, izquierdas. Pero... ¿Cuál ha sido tu última juerga? Hace muchísimo. Ya dejé de... Fui una persona muy kamikaze toda la vida, pero igual la última juerga... muchos años. No sé, hace 9 o 10 años. ¿Un miedo?
la muerte de los demás. ¿Has ido a terapia alguna vez? Sí, hice 4 años de terapia. ¿Sexo por la mañana, a la hora de la siesta, por la noche? Me gusta a cualquier hora. Me gustan por la mañana también. ¿Qué sueles hacer para recargar las pilas cuando lo ves todo negro? Me voy al spa, que no me parece que sea un gran lujo, que también quiero como Ujú. dejar ahí. Y me voy al spa. Me voy al gimnasio y me voy al spa. ¿Quién te rompió el corazón por primera vez y a qué edad? Un niño en quinto de GB que me hizo love bombing y luego me dejó a través de una amiga. Ni besos ni nada, ¿eh? 10 añitos. Pero ya Que lo fue el viví. primero de los de Love Bombing. Sí, sí. Ya se lo inventó. ¿Crees en la amistad después del fin de una relación? Por supuesto. Muy Bueno, bien, pues ahora ha llegado el momento de hacer unas recomendaciones sobre libros, pelis, series y todo lo que se nos ocurra, ¿no, Susana? sí, yo os voy a recomendar La seducción de Sara Torres, pues una novela sobre la distancia y la fantasía sexual, sobre el poder de las imágenes en el deseo y la potencia sanadora de la dulzura. Y yo, la novela Un verano sin nombres de Siri Husbeth. Bueno, después de 30 años de matrimonio, el marido de Mia le pide una pausa. Esto de la pausa es un eufemismo en este caso, ¿no? Porque en realidad la pausa tiene nombre y es una mujer más joven, ¿no? Entonces Mia sufre una crisis y tras recibir el alta, porque pasa unos días en una institución psiquiátrica, regresa a su ciudad natal, donde pasará un verano inolvidable rodeada de mujeres de distintas edades, y aprovechará ese verano para reconectar consigo misma y con su idea del amor y del mundo. Absolutamente recomendable y profundo, pero también lleno de humor. Pues me las apuntó. Y yo quiero añadir ya la última, que no es una novela, es un ensayo, novela gráfica, no sé, ahí Leaf Stromsky, Stromsky, Maravillosa. maravillosa, te mete a Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Kierkegaard, o sea, Los Pitufos, reality shows, Platón, todo ahí junto para responder a cómo podemos controlar el amor, qué les pasa a los que van de flor en flor, por qué las historias casi siempre terminan mal y lo hace de una manera divertidísima y bueno. Pero ¿Cuál recomiendas de No siento nada? No siento nada, perdón, que no he dicho el nombre, cualquiera de los suyos. de los suyos, pero este en concreto que va sobre el amor es el último también, La voz del oráculo, que nos da para el pelo a los que hacemos divulgación en salud mental, bien, bien dado además, también es genial. El abuso de la autoayuda, la Qué cultura bueno. de... Uy, ese Sí, tiene pinta de que a este mí me guste es mucho muy también, ¿no? bueno. Yo me leí el del espejo, algo del espejo. ¿Cuál es? Debe ser de los primeros, entonces. No lo sé. Es como que el de No siento nada también lo he Sí, leído, pero luego sí. otro en el que, bueno, habla de lo importante que es en nuestra sociedad ser follable Ostras. y cómo eso nos condiciona en todos los aspectos de la vida. Y la verdad que es Maravilla. muy buena de leer. Es Tengo muy buena tantos de leer. libros Y además es como, que quiero leer, que es como ya me estoy pensando en plan, bueno, esta tarde, después de salir de aquí voy a ir a Rata Corner porque tengo ya 5 que me tengo que comprar, pero tengo 7 acumulados que tengo que leer porque me encanta, pero no me da la vida. Vas No a da. ser sepultada por libros Por los pendientes de leer. Bueno, es una bonita manera de morir, a lo mejor. Bueno, tú nos has recomendado ya bastantes cosas durante el episodio. Hemos tenido la suerte de que ha ido saliendo de manera natural. ¿Nos quieres recomendar alguna otra pues peli, serie, libro, lo que sea, que crees que puede ser interesante para nosotras y para la gente que nos sigue? es que ya está todo dicho. Es como...
ahora referente a todos los temas que hemos hablado, la serie de Adolescence, Buenísima. Guau. creo que la debería ver todo el mundo, que Sí. se abre allí Sí, un, es brutal. todo un viaje y es muy buena además. Muy Sí, buena. está muy bien hecha. Mm. Pero bueno, me parece muy cliché ahora mismo porque creo que todo el mundo la ha visto. No sé. Bueno, y el que no la haya visto ya lo sabe. Sí, exacto. Tiene que verla, Sí. si le da la vida. Y si no, que no la vea, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada por perderse cosas. El otro día lo hablábamos, ¿eh? El FOMO este, Sí. el Fear of Missing Out. Sí. Hay que deshacerse de eso porque si no ya no Sí. vivimos. Hay que Tenemos demasiadas convertirlo presiones. en Joy o- JOMO, ¿cómo es? en Sí. HOMO, en Joy of Missing Out. Exacto. Sí. Bueno, Claire O'Keeffe, muchas gracias por haber estado hoy a aquí con vosotras. nosotras. Ha sido, bueno, sobra decir que ha sido ultra interesante, ¿no? Me alegro mucho, muchas gracias Gracias por tenerme abrirte. aquí. Ay, pues tendré que despedirme, digo yo, que me quedo aquí despidiéndome de Claire. Se ha quedado con mirada de ¡ay, qué invitada más guay tenemos siempre! Pero tendríamos Bueno. que despedir el episodio también. Sí, venga, va, nos despedimos. Gracias a Moasis TV por el apoyo, muchas gracias a Luna de Sal por las joyas, gracias por mantener la mirada curiosa, gracias por no quedarte en la superficie, gracias por bucear con nosotras, gracias por escogernos. Hasta la próxima.